Buenas tardes, un gusto regresar con mi gente a nuestro programa Gente como tú. El programa de hoy tiene una cualidad para mí muy particular, además de que vamos a hacer una videoconferencia, una videollamada, será con alguien con quien tenemos una especial comunicación, pues somos de la misma tierra y él lleva como seudónimo el seudónimo que usó un gran patriota camagüeyano, Ignacio Agramonte, el Bayardo. Con nosotros, Eliezer. Buenas tardes, Eliezer, bienvenido. Buenas tardes, mi amigo, ¿cómo estás? Gracias Bien. Por tenerme acá. Sí, creo que es algo que hace tiempo lo hemos estado pensando, lo hemos estado razonando a partir de tu condición actual como movilizador de personas, de gente dentro de las redes sociales. No sé si enmarcarte como youtuber o como influencer, pero creo que para mí lo más importante es tu manera de movilizar a la audiencia en las redes sociales. Eliezer, el Bayardo. ¿Por qué el Bayardo? Para mí como camagüeyano reconozco y sé lo que significa ese seudónimo, pero sería bueno que tú le explicaras a los que nos escuchan y nos ven por qué el Bayardo. Todo empieza, bueno, primero saludar a tu audiencia, gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá y decir que me siento un poco cohibido y nervioso, ¿no? Porque cuando estoy encerrado en la cámara yo solo, ahí me desenvuelvo mejor, pero cuando es un poco así más real y más en contacto, ahí me cohibo un poco. Todo empieza porque yo desde Camagüey ya tenía un espacio en YouTube donde hablaba de Camagüey, sobre todo de la historia de Camagüey. Y siempre me he sentido muy identificado, como todos los camagüeyanos, con nuestra provincia. Y el nombre que yo tenía era Desde mi Tinajón. Es decir, desde mi Tinajón quería mostrar al mundo o a quien me viera sobre la historia de Camagüey. Llego acá a los Estados Unidos y quería continuar, muchas amistades me estaban impulsando a que continuara la labor, ¿no? Y quería hacerlo, es decir, no quería solo enfocarme en Camagüey, porque quería ampliar. Y es decir, yo no quería buscarme otro nombre, es decir, un nombre más comercial, porque me llamaba Desde mi Tinajón, sin perder la esencia de Camagüey, pero tampoco encerrarlo solo a la provincia, no ser tan regionalista. Y como me estaba enfocando exactamente en la historia y estaba buscando próceres, aquellos héroes que podría identificarme, yo dije, bueno, no me voy a usar el nombre de Ignacio Agramonte, y entonces, haciendo un recuento en la historia, digo, qué mejor que el Bayardo, ¿no? Para sentir esa pizca de lo que significaba el Bayardo en la historia de Cuba. ¿Por qué el Bayardo? El Bayardo fue un caballero del siglo XV. Si mal no recuerdo, era Pierre de Terry, el francés es pésimo. Era un caballero que fue conocido como el caballero sin miedo y sin tacha, por su ética, porque no era corrupto. Y ese caballero, a ver, mira, en Europa decir el Bayardo es sinónimo de hidalguía, es sinónimo de respeto, de ética, de caballerosidad. Eso es un término muy conocido en Europa, sobre todo en Francia, Italia, en Alemania, en España. Y 3 siglos después, un camagüeyano, un hijo del Camagüey, vino a encarnar ese significado y fue Ignacio Agramonte. No por gusto, 2 hombres tan importantes en la historia de Cuba lo reconocían así. Dígase Máximo Gómez y después las palabras que dijo José Martí respecto a Ignacio Agramonte. Y yo, queriendo representar eso, queriendo representar esos valores, me sentí identificado y por eso trato de cumplirlo, tener esa pizca, ese porciento de lo que significó ser el Bayardo agramontino en la historia de Cuba. Quería que me comentaras, ya sabemos que eres de Camagüey, me gustaría saber de qué municipio y el entorno en el que te formaste inicialmente de niño. Yo soy de un pueblito que se llama Lugareño. Sí. Está cerca de 65, 70 kilómetros de la capital agramontina. Está al norte de la provincia de Camagüey, perteneció primero a Nuevitas, después a Minas.
está bien al norte, está cerca de Nuevita. Sobre todo cuando yo le explico a las personas, le digo que se ubiquen cuando van a la playa de Santa Lucía, hay un entronque a mano izquierda, 13 kilómetros, ahí queda ese pueblito que anteriormente, bueno, se llamaba Sierra de Cubita, era Central Lugareño. Después del triunfo de lo, como yo le llamo, la revolución, que lo cambiaron todos los nombres, le pusieron Central Sierra de Cubita, que ya no existe, y de ahí soy yo, de lo que era un batey. Ese es mi alma, ese es mi templo. Ahí es un campito, un pueblo. Un campito. Chiquito, Lo conozco, lo conozco. De campesinos, de obreros, de trabajadores, a pesar de ser bien chiquito, de personas ilustres, muy reconocidas. De hecho, el nombre del lugareño obedece también a otro patriota camagüeyano, que era conocido como el lugareño. Correcto. De ahí soy yo, hermano. Muy bien. Mis padres, mi familia son campesinos, obreros, trabajadores. O sea que eres de extracción campesina. Sí, incluso en la preparación de este programa pude ver algunas imágenes, algunas fotos tuyas en el campo, que se las iremos mostrando progresivamente a los que nos ven en el programa. Ahora bien, coméntame algo. ¿Hasta qué edad estuviste en ese pueblo? O sea, ¿saliste, estudiaste, regresaste? ¿Cómo fue la cosa? Yo traté siempre es decir, desvincularme de esas raíces, de ese campo, porque me gusta el campo. No hay aire más puro que el campo y no hay mejor contacto que con los animales. Trabajar con eso me gusta, eso lo disfruto. Por eso la gente me pregunta cuando se pone a crear futuro. Yo digo que en una Cuba Libre a mí me gustaría ir para mi finca, para mi familia, dedicarme a mis animales, dedicarme a criarlo, a la tierra. Sí, te hemos visto. Yo, normal, como todo chico, primaria, secundaria, de ahí alcancé el IPVC, porque siempre me gustó estudiar, estudiar. Mis castigos en la escuela siempre eran ponerme más ejercicios de cuestiones de ciencia, sobre todo de matemáticas. Y siempre fui un buen estudiante, siempre. Mi papá, sobre todo, me inculcó eso, ser un buen estudiante, y tuve buenas calificaciones y agarro el IPVC. Fuiste al IPVC. Máximo Gómez Bay, sí. Correcto. ¿Y de ahí? De ahí siempre tuve siempre me identifiqué con la marcialidad. Mira, mi gusto hacia la figura de Ignacio Aramonte empezó cuando yo estaba en 6º grado. A mí me mandaron a hacer un trabajo de Ignacio Aramonte, 6º grado, que me ayudó mi hermana, y de ahí me sentí con esa representación de él, como a pesar de haber sido abogado, fue un gran militar, sin tener una formación específicamente militar. Y siempre me gustó ser militar, siempre. Pero me unía más a los estudios. Ajá. Y en el IPVC se me dio la oportunidad de hacer las dos cosas, ser informático y también servirle a lo militar. Pero era un adolescente, no conocía la realidad, estaba cegado con respecto a la realidad de lo que se vivía en Cuba, ¿no? Y sí, fue eso. Después de ahí, estudié en la UCI como informático y estuve cerca de 2 años como cadete insertado. Es decir, era un civil que trabajaba en lo militar. Pero cuando salí de la universidad me encontré la realidad de Cuba. Ya tenía edad de rebeldía, ya lo que pensaba que era mi país no era lo que de verdad me mostraba la vida, me mostraba el día a día, y ahí ya comencé una vida civil, eso dígase como en el 2013, ¿no? Y fue muy difícil conseguir trabajo porque me hicieron la vida muy difícil cuando me salí de lo militar, porque no salí, más bien me expulsaron porque no tenía ya nada que ver con ellos. Yo empezaba a cuestionarlos, dentro de ellos, a hacerme preguntas, y ya no era bien visto para ellos y me expulsaron. Me expulsaron y ahí empezó el problema. Intenté aplicar a hacer una vida civil y fue muy difícil. Imagina que fui hasta tapicero. Trabajé en una pizzería horneando pizza.
Y después de ahí entré a la universidad y me convertí en profesor de informática de la universidad. De la Universidad de Camagüey. De la Universidad de Camagüey, correcto, de la Ya. Universidad de Camagüey. O sea ahí que... fue donde me ejercí Sí. más tiempo. Sí, continúa, te ¿Están estamos pasando viendo. fotos, no? Sí, sí, estamos pasando fotos, continúa. Pues sí, de ahí estuve en la Universidad de Camagüey, trabajaba en Nodo, en la parte de informática, y era profesor. Sí, puedes continuar, Eliezer. O sea, ahora En bien, aquel momento vi la foto y cada foto esa tiene su historia. tiene me su recuerda historia, muchas tiene su cosas. recuerdo, sí, en la medida que vaya continuando el programa. Ahora bien, Eliezer, muy importante, en qué momento terminas con la historia, o sea, toda esta parte de Cuba, en qué momento termina? ¿Después de la universidad? La historia, sí, yo estaba en la universidad, yo me sentía que ya no me sentía ya bien en este país, por las cosas que veía, pero no sabía cómo revelarme o cómo explotar ese descontento que tenía. Sí, no sabías cómo Pero a la encaminar, misma vez, cómo encaminarlo. sí, exacto, porque yo estaba rodeado de un mundo donde todo era fresa, ¿entiendes? Es decir, todo lo veía así. Las personas que me rodeaban eran así. No sabía cómo salir de ahí. Y a cada rato tenía esos encontronazos con las personas que me rodeaban. Porque mi forma de pensar no tenía que ver directamente con ellos, ¿no? A la misma vez, yo siempre he sido, yo me llamo un nómada, así, porque me ha gustado siempre viajar. Yo conozco toda Cuba. Prácticamente conozco toda Cuba. Y yo digo que a pesar de que si Cuba no hubiera sido, es decir, si no hubiera existido una dictadura como existe, porque prácticamente todos huimos al exilio, yo creo que también yo hubiera salido de Cuba a descubrir el mundo. Sí, lo que pasa es que la diferencia entre una cosa y otra es que la hubieras hecho por tu propia voluntad y en esta circunstancia tuviste que hacerlo bajo presión. Ahora bien, esa salida, ¿cómo se traduce? ¿En qué momento ya se produce? ¿A dónde vas antes de llegar a Estados Unidos? ¿Cómo se produce? Yo le llamo, para mí la vida más que casualidades, para mí son causalidades. Causalidades, claro. Porque siento que la vida me preparó para ese momento. Mis últimos 3 años, 4 años en Cuba, que se unió también la del COVID, fue quizás el momento que yo más compartí con mi familia, con mis padres, con mis amigos, más disfruté con las personas que me rodeaban. Y de ahí viene la pérdida de mi mamá. Mi mamá, y fue un momento ya de ruptura total. Yo dije, yo creo que aquí ya no tengo más nada. Y sucedió cerca a finales del 2021, en el 2022, fue cuando Nicaragua abre en Nicaragua y es una de las mayores oleadas que ha existido de migrantes, y con ello es que salgo. Nada, salí por Nicaragua, hice toda la trayectoria que está grabada, lo tengo en las redes sociales, y desde ahí llegué a Texas, que prácticamente no me he movido. Ya, muy bien. Es importante que se entienda, nosotros estamos haciendo este programa en 2 momentos por la amplitud del testimonio de Eliezer, y quiero decirles que nosotros estamos saliendo por Roku TV, Fire TV, Euforia, YouTube y todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en nuestra plataforma y en nuestro sitio web latinísima.net. Eliezer, importante que entendamos algo. Eliezer es un ente que ha ido increciendo dentro de las redes sociales. Es un joven que su plática, su prédica, su mensaje ha ido creciendo dentro de las redes sociales. Por eso no empleo los términos habituales. No sé cómo te autodenominas, si youtuber o influencer, pero para mí lo más importante es denominarte como un gestor de ideas a partir de cómo tú manejas tu programa. Coméntame, ya llegaste a Texas, me dijiste, ¿no?
Correcto. Ya llegaste a Texas, sé de tus conocimientos de informática, sé de tu locuacidad, de tu capacidad de transmitir mensajes. ¿Cómo viene todo esto de las redes sociales? Bueno, llego a Texas y a lo que viene todo emigrante a este país, a trabajar. No perdí tiempo, en menos de 10 días ya estaba trabajando, ya estaba contribuyendo a este país. Yo soy I-220A y empecé a trabajar en lo que apareciera, en lo que surgiera, y ahí mostraron la foto, desde dishwasher, trabajando 11 horas, desde chapeando patio, desde participando en una compañía, porque también empecé a aprender idiomas, en una compañía que era de mesas de casino, porque aquí en Texas no es permitido por dinero, sino es por entretenimiento, ¿no? También trabajé mucho en el mundo de los hoteles, fui incluso hasta bartender. Eso es un sueño en Cuba, yo dije, a mí siempre, porque en Cuba tú veías a los bartenders, los de los bares, y veías que ganaban mucha propina y tenían mucha magia, ¿no? Y a mí siempre me sintió, yo digo, algún día yo seré eso. Imagínate, yo desde el otro lado siendo, por así decirlo, un profesional, y mira, lo vine a hacer en este país. Eso fue un sueño cumplido, ser bartender, me gustó, lo disfruto mucho. Después de eso, siempre me sentí identificado con las redes sociales. Yo sabía que en algún momento yo iba a utilizar las redes sociales, porque lo hacía desde Cuba. Yo lo hacía desde Cuba. Y aquí tenía todas las herramientas, pero no me sentía todavía preparado. Y sabía cómo funcionaban las redes sociales. Yo entendía cómo funcionaban las redes sociales. De algo que sabía yo. ¿Me veo por ahí? Sí. De algo que tenía yo más que claro, de la historia de mi provincia. De la historia de mi provincia, de las curiosidades de mi provincia, de ese regionalismo que se le considera a los camagüeyanos, ¿no? Empezaba a resaltar mi provincia por encima de las demás en cuestiones de idioma, de cultura, etc. Porque yo sabía que eso iba a generar pique con las demás provincias, ¿ya? Y ahí entonces, empezaba. Un poco que estabas buscando algún nivel de confrontación positiva, diríamos, que resalte la cualidad de los camagüeyanos, la hidalguía del camagüeyano. Correcto, sin ir a lo grotesco, sin ir a lo grosero, sin ir a lo ofensivo. Además, yo sé que cómo funcionan las redes sociales, es parte de eso, de esa crear polémica, por así decirlo. Ajá. Empezaba por ahí, de ahí empezó a adquirir una comunidad camagüeyana, pero yo sabía que yo tenía que seguir ampliando. Y seguía hablando de lo normal, estaba utilizando el TikTok como se utilizó hace 3 o 4 años, haciendo cuestiones de humor, de baile, etc. Después yo dije, quiero seguir ampliando, y se me ocurrió otra idea, también que se utiliza mucho hoy en día, ya se ha eliminado un poco. Bueno, ya yo utilicé mi camagüey con las distintas provincias, yo estoy en Texas, es un gran competidor también con Florida, y yo digo, vamos a sentirnos orgullosos del estado donde estoy, y lo estudié, lo investigué, y creé esa confrontación. Ahora bien, de Texas y Florida. Sí, me parece muy bien todo eso, pero yo veo algo en tus programas que me llama la atención. Tú manejas una tesis corta, pero grande en significado. Solo la verdad nos libera. A ver, después de ahí empiezo yo a investigar, a estudiar. Quería prepararme y empiezo a descubrir un mundo de historia que no existía en mi mente. Y cuando yo intentaba intercambiarlo con las demás personas, yo veía que lo que yo le estaba diciendo era completamente nuevo, todo lo que yo le decía, y era la historia de nosotros. Es como que yo te diga a ti, después de tantos años, mira, tu papá no es tu papá, te engañaron toda una vida. Y tú me digas, como que no, si mira aquí lo dice. Y yo dije, no, esto yo tengo que mostrarlo, porque no era una o dos personas, eran muchas. Todos que yo le hablaba, una historia era una historia totalmente diferente, y ahí entraba la confrontación. Sí. Este está reinventando la historia, está modificando la historia. Y no, para nada, la bibliografía está ahí. Cuando estás en el mundo libre y empiezas a encontrar la bibliografía, prácticamente todo está ahí. Y yo estaba mostrando una verdad que no existía. Estaba yo mostrando una verdad que sobre todo a las personas las tenía cerradas. Y de ahí entra, por el consejo de un amigo que me ha apoyado mucho en esto, me dijo, bueno, vamos a transmitir una verdad que el cubano no conoce, y esa verdad dará la posibilidad a que el cubano piense de una forma diferente.
también parte de la frase de José Martí, ser culto es el único modo de ser libre. A la misma vez, solo la verdad nos libera, parte de un versículo bíblico. Y todo tenía su magia, todo, es decir, todo encajaba y me sentí muy identificado con esa. Además, en el transcurso de transmitir los mensajes, la idea, las personas la han utilizado como eslogan y lo han sentido real. Y he descubierto comentarios, por ejemplo, sí es cierto, Eliezer, después que he conocido esta historia, no pienso igual, no creo igual lo que me enseñaron, y eso me es reconfortante, y de ahí el eslogan ha tenido su logro. O sea que es evidente porque cuando nos preparamos para el programa que estudiamos, llevamos ya cierto tiempo entrándole con todo respeto a tus publicaciones, escuchando lo que dices, es evidente que tú estás contando una parte de la historia que no se conoce como tú la cuentas. Hay un principio que dice que la historia la cuentan los vencedores. No sé si estás totalmente de acuerdo conmigo en eso, pero la historia de Cuba ha tenido distorsiones, ha estado permeada de apreciaciones que le convienen a los que hoy desgobiernan. Entonces, por eso yo creo que cuando tú hablas de que solo la verdad nos va a hacer libre, me llama la atención con qué fuerza y qué peso tiene eso que estás diciendo. Sí, a ver, ¿qué pasa? Solo yo trato de ampliar. Yo soy una persona que la rutina me mata. Soy Sagitario y trato de no enfocar. Es muy difícil que tú veas un tema, un video seguido al otro que sea de la misma temática, o es decir, o al otro día que sea de la misma temática. Por eso he tratado de abarcar un diapasón bien grande, lo mismo de cultura, de deporte, porque siento que la cultura de cada nación, de cada país, es bien amplia, y sobre todo la isla de Cuba. Desde que Cristóbal Colón, que hace poco fue el 12 de octubre, la descubrió. Y por esto me he sentido identificado, por mostrar esa verdad, por redescubrir una Cuba que muy pocas personas conocían, no necesariamente desde el punto de vista histórico, sino también cultural. Son cuestiones que se habían perdido y la gente me lo agradece. Mira, mi abuelita me habló de esto. Por ahí entra la otra temática, hablar de dichos, de frases, de expresiones, de música, de curiosidades que son propias del cubano.